El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Hoy vamos a hablar, ya lo decía el cartel, independencia de Canarias. Bien, la independencia de Canarias es un tema que en este programa del enfoque pues llevamos muchísimos años. Bueno, pues en diferentes ocasiones hablamos de esa independencia de Canarias. Hay detractores en cuanto a esa independencia, hay gente que no la ve y hay gente que la ve, y este programa está abierto a todas las corrientes que hay, y en este caso la independencia de Canarias, bueno, pues forma parte también de la manera de conducirse en este programa. Para hablar de la independencia de Canarias tenemos a Isidro Santana León, que normalmente no le decimos el segundo apellido, pero yo siempre he dicho que las madres tienen que ver en esto de las personas. Isidro Santana León, que lleva muchísimos años dentro iba a decir que de asociaciones, de partidos, de movimientos, de pensamientos acerca de esta independencia de Canarias. Buenas noches, Isidro. Buenas noches. También hay que decir que Isidro, bueno, estuvo con nosotros. Creo que hace ya más de 20 años, la primera vez que estuvo aquí. Además, incluso como él es cantautor, que tiene una voz, eso lo digo yo, tiene una voz muy bonita, nos interpretó, me acuerdo que en aquella ocasión, que vino acompañado de Paco Díaz, en paz descanse, nuestro buen amigo Paco Díaz, cantó creo que 2 canciones, creo que cantaste en aquel momento. Hombre, ya ha llovido un poco, ha llovido esos 20 años que tenemos encima tú y yo, sí, pero bueno, es verdad, y además estábamos en otra localización, que estuvimos en Las Torres hace muchísimos años, estuvimos más de 20 años allí, y bueno, han pasado muchos años, hemos seguido manteniendo el contacto, Isidro y esta casa, y bueno, ha habido muchas más ocasiones que él ha estado por aquí, a veces acompañando a otros compañeros dentro de sus movimientos. Incluso recuerdo a Víctor Ramírez también, que bueno, y más gente, bueno, y este último compañero que estuvo, que fue el tema del mar de Canarias. Antonio Rodríguez de León. Pero bueno, Isidro un poco hoy nos va a acompañar, nos va a hablar un poquito, o vamos a intentar hablar un poquito más sobre esa independencia de Canarias. Como digo, hay gustos para colores y el enfoque siempre ha sido un programa abierto, libre e independiente. Hablamos de esa independencia de Canarias. Una independencia de Canarias, bueno, ahora me viene a la memoria Secundino Delgado, ya llevan unos cuantos siglos esos movimientos
por lo menos intentando lograr esa independencia canaria. Para algunos, bueno, fue la primera colonia que cogió España allá por 1400 y pico. Las otras colonias que siguieron a Canarias se independizaron y se quedó la primera. Esos son temas que algunos ha planteado, y yo no lo está haciendo el programa, lo planteo como se planteó, que era aquella primera colonia que al final siguió siendo colonia. Pero ¿cómo ves tú ahora mismo la independencia de Canarias después de todos esos movimientos que ha habido, ya estamos hablando de siglos? ¿Cómo la ves en la actualidad? Bueno, si partimos desde la época de Secundino Delgado y de otros movimientos igual que no sabemos, pero por ejemplo ese está históricamente documentado y fue un poco, pero fuera de Canarias, en Venezuela, Cuba, principalmente, donde se dan se impulsa el movimiento, por así decirlo, por la independencia de Canarias, donde se crea el periódico El Guanche, un periódico también de índole o de línea independentista. Lo que ocurre es que en aquella época, yo creo que al igual que hoy, pero la situación era diferente, ¿no? Secundino Delgado, aunque le llaman el precursor, porque está documentado como el precursor, intentó incluso organizar un partido de trabajadores en Tenerife y toda esta historia, pero su idea no caló de forma, si ya no digo masiva, que tuviera alguna incidencia en la sociedad canaria. Claro, imagínate si hoy la gente, con los medios que tiene, que más o menos se puede ilustrar a través de las redes, a través de internet, hay más libros, hay más documentación, así y todo, la gente está en el aire, pues imagínate la gente en aquella época que era ágrafa o analfabeta, por así decirlo. ¿Quién sabía leer en aquella época? ¿O quién tenía esas ideas más o menos preconcebidas o de identificación con las ideas para poder llevar una lucha? Así le costó a Secundino Delgado cárcel de una forma injusta y tiránica por parte del general Argüelles, un español que lo hicieron después capitán general de Canarias y que lo imputó en una causa de terrorismo, decía él, por haberle puesto una bomba en Cuba a Wiley. Este era un asesino, era un criminal del carajo. Y entonces encausaron a Secundino Delgado, estuvo en la cárcel Modelo de Madrid. Él pasó un Vía Crucis, hay un libro escrito por ahí sobre eso. Y la consecuencia de su estancia en la cárcel, salió medio tuberculoso, creo que le transmitió después la tuberculosis a sus hijos, murieron los hijos, o sea, lo de Secundino fue un drama, ¿no? Y desde ahí, pues, Canarias ha seguido hasta la actualidad con el mismo estatus de colonia, de un saqueo caciquil, extractivo y feudal, medievalista. Yo creo que hasta la actualidad. Hubieron otros, con el paso de los años surgieron otros movimientos, en un principio de corte canarista y semi-independentista, que fue el movimiento Canarias Libres, surgió aquí precisamente en Gran Canaria, en Las Palmas. Intentaron hacer alguna cosa, pero era un movimiento también que no era homogéneo en las ideas de la independencia, ¿no? Había bastante disparidad de criterio, pero un poco fueron bases, hasta que llega
la época de Antonio Cubillo, donde crea el MPAYA. Quiero puntualizar que Antonio Cubillo era un hombre que procedía del Partido Comunista de España, o sea, que no era un hombre ni sospechoso de ser de derecha, ni tal. Además llevaba Radio Pirenaica en Argelia. No, en Canarias, Radio en Canarias. Pirenaica, que era la radio del Partido Comunista en aquella época. Vale. Él era el que la llevaba en Canarias, o sea, que era un hombre... Lo que pasa es que Antonio Cubillo en aquella época del franquismo fue un hombre muy delegado, y en propio franquismo le hicieron consejos de guerra porque se atrevió a hacer la huelga de los lecheros, él estaba en todo y él sacaba a la gente a la calle en aquella época. Bueno, Antonio Cubillo tuvo que exiliarse, y cuando le plantea al Partido Comunista de España, concretamente a Santiago Garrillo, porque él estaba en Argelia, ¿no?, la necesidad de Canarias de lograr la independencia, como la han logrado todos los países africanos, y como la lograron, como dijiste, durante todos los países americanos. Sí, pues el Partido Comunista de España y concretamente Carrillo, pues se opone, no, la independencia de Canarias, no, o sea, que es lo que yo planteo muchas veces y tengo escrito. Digo, vamos a ver, ¿cómo se puede considerar comunista? ¿Cómo se puede considerar de izquierda? Y no apoyar un derecho legítimo y fundamental de los pueblos. Cuando eres colonia tienes derecho a tu independencia y a tu soberanía nacional, que son cosas diferentes, ¿eh? Si quieres más adelante lo explico. Y bueno, ante la negativa de Carrillo, Antonio Cubillo decide seguir con su vía y su estructura emancipatoria en Argelia, pues creando el movimiento MPAYA. El movimiento MPAYA, más allá de, como le llama mucha gente, de ser un movimiento terrorista, era un movimiento que hacía propaganda armada y no lucha armada, que son dos cosas diferentes. Había que hacer bulla para que internacionalmente se supiera que en Canarias hay un problema colonial, y así todos los países del mundo tuvieran la vista puesta, porque donde no hay ruido, donde no se oye nada, eso está muerto. Pues en la época ya esta de Antonio Cubillo, los años 60, años 70, años 80, es cierto que el pueblo canario, aún siendo semi-analfabetos y tal, adquiere una conciencia nacional canaria y bueno, por ejemplo, aquí en Gran Canaria se configuran en torno a partidos políticos como fue Pueblo Canario Unido, en Tenerife en torno a la CST, por aquí otro sindicato que fue el SOC, sindicato que después cuando se conforma la UPC, Pueblo Canario Unido, el sindicato, que cuando se conforma la UPC, un poco le desvertebran su esencia, ¿no? Y más adelante, pues sí, empiezan, porque ganaron unas elecciones apoyándose en que Canarias Unido tenía muchos votantes y muy de tal, independiente de que mucha gente se fue de Pueblo Canario Unido cuando se hizo esa coalición. Y bueno, en aquella época se coloca dentro de la UPC Gonzalo Angulo, o sea, toda la gente esta, que una vez llegan a las administraciones públicas y se hicieron unos vividores del sistema colonialista, y ahí lo hemos tenido hasta la actualidad, conspirando contra los intereses y el derecho de Canarias a convertirnos en un estado archipiélago, que sería, yo qué sé, el estatus natural en el que debería estar Canarias. Todo lo contrario es seguir existiendo, y digo existiendo entre comillas, dentro de un estatus
medieval con una apariencia de modernismo. Tenemos de todo, pero los derechos nacionales intrínsecos de las personas de una colonia no las tenemos. Esto ocurrió igual que en Argelia, cuando Argelia un poco fue el referente de las libertades cuando la Revolución Francesa, ¿no? La égalité, fraternité, etcétera, la libertad, la fraternidad, todo lo que tú quieras, pero Francia seguía manteniendo las colonias y todos aquellos enunciados que ellos tuvieron y aprobaron cuando la Revolución Francesa, eso sí, lo apropiaban a los franceses en la metrópoli, pero sus colonias, en África y en la parte que fuera, esos no tenían los beneficios de ciudadanos ni los beneficios que ellos habían conquistado. O sea, que las metrópolis, por mucho que vayan de demócratas o se hagan llamar demócratas, no son nunca demócratas conforme a las colonias. Las colonias las tienen para saquearlas. Y ese es el caso de Canarias con España. Porque, además, tiene su columna de esbirro enfrente de las administraciones estas coloniales para que le hagan el juego que ya ni necesita ser en la metrópoli, sino adictado de ello, de programas políticos concretos. Bueno, ya no hay ni programas políticos, sino aquí se presenta la gente y vótame porque tengo la cara bonita, que es el rollo. Una de las cuestiones por las que yo estoy en contra del electoralismo ¿no? Vamos a hacer un alto. Estamos hablando con Isidro Santana León, estamos hablando de esa independencia de Canarias. En esta primera parte, bueno, pues Isidro ha hecho un poco historia de lo que ha sido este movimiento de independencia. Un poquito nos ha contado esa historia hasta los años 90, porque ahí creo que hacemos otro alto y ahí vamos a seguir hablando sobre esta independencia. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en este especial dedicado a la independencia de Canarias. Estamos hablando con Isidro Santana. Ahora en la actualidad, estos movimientos, estas corrientes de pensamiento, porque por aquí hemos traído algunos que hablaba de unas corrientes determinadas, no eléctricas, sino de pensamiento, pero en la actualidad está como todo apagado o es impresión de la gente de que está apagado y sigue en ebullición ese movimiento.
No, aquí no hay movimiento en ebullición, ni está todo apagado. Yo esto lo localizaría más bien como dentro de una... no de una estrategia, sino de una distopía, como que aquí todo se ha vuelto de una manera ya casi irreversible de encauzar la situación. Pero claro, esto viene en definitiva causado por algo que yo he dicho aquí en otras entrevistas, ¿no? Necesitamos un movimiento de liberación que arropara a toda la sociedad canaria, porque la cuestión de la independencia y de la soberanía, vamos a ver, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque la independencia es que te reconozcan los demás países como independientes, pero la soberanía es que tú tengas la capacidad de disponer de todo lo tuyo, porque ahí es donde entramos en el neocolonialismo. Por ejemplo, los países africanos se independizaron, se reconocen en el mundo como países independientes, pero siguen siendo las antiguas colonias las que mandan, las que extraen recursos, las que manipulan, ponen régimen, hacen las cosas. Entonces, esa cuestión de soberanía, entonces, para tener en cuenta, sí, independencia sí para tener reconocimiento, pero la soberanía para que el pueblo canario pueda autodisponer de toda su política, de todos sus recursos y de todas estas cosas, y que nadie haga injerencia dentro de lo que sería el Estado canario. Y ahora perdí el hilo en el paréntesis. No, estamos hablando de que estos movimientos ahora están como parados, ¿no? Bien, entonces, como había dicho en otras ocasiones aquí en este programa, que era necesario un movimiento canario, transversal, donde entre todo el mundo, pero que el fin principal sea la independencia, la soberanía y la descolonización de Canarias. Eso lo he dicho ya por activa y por pasiva. Han habido 50.000 intentos de... Pero ¿no crees tú, Isidro, que han sido a lo mejor sectarios, que han sido... se lo han guisado y se lo han comido ellos solos? Es lo que iba a explicar ahora a continuación. Han habido durante ya casi 30 y pico años intentos de convergencia. Vamos a ver si convergemos aquí para ir todo el mundo juntos, el mismo plan, hacernos fuertes, meternos en la cuestión de la sociedad canaria, hacer incidencia en ella, obligar a la sociedad canaria a concienciarlo para que tengan una educación canaria, no como ahora que te están trayendo todos los maestros españoles a darle clase a los canarios, haciéndole una competencia incluso desleal, elementos exógenos que se nos introducen aquí para distorsionar la realidad de Canarias y hacerle ver a los canarios que aquí vivimos en los mundos de Yupi, cuando la realidad de Canarias es que los canarios, la mayoría están en... yo no diría en pauperismo absoluto, bueno, no lo sé, pero gran parte está también pasándolo bastante mal, sin vivienda, sin medios, dependiendo de las miserias que te puedan botar de Europa o de España, cuando se han llevado de aquí más o el triple de lo que después supone lanzarte una miseria de esa. Pero claro, para hacerle frente y cohesionar a toda esta sociedad canaria y que la sociedad canaria tome conciencia de su existencia, de cómo está existiendo verdaderamente, era necesario una organización transversal que tuviera incidencia en toda la sociedad, pero no se ha hecho, y lo he explicado por activa y por pasiva. Ha sido por intereses mezquinos, mesiánicos, partidistas,
de 4 grupúsculos que creen que el menú de ellos es mejor que el menú del otro, y vamos a ver, y al final se rompe. Para llegar a nuestro fin solo hay un menú. Isidro, los detractores cuando hablan de esa independencia, hombre, eso no, porque Canarias enseguida Marruecos invadiría, no puede ser, no puede mantenerse por sí sola. Esos detractores que hablan cuando se comenta esa independencia, ¿qué piensas tú de eso? Que Marruecos invadiría, que Canarias no podría, a los 2 días de estar independiente, en Marruecos invadiría. ¿Esto cómo lo ves? Esto, bueno, son leyendas populares de la gente. No son leyendas, son métodos del colonialismo. España le ha hecho creer a Canarias que sin ella no podemos vivir, que sin ella nos morimos de hambre, cuando después, incluso en alguna balanza, en la balanza Canarias-España, han salido donde Canarias aportamos mucho más a Canarias que lo que recibimos de ellos, o sea que por la parte de la economía no habría problema. Otra, porque tendríamos la posibilidad de diversificar verdaderamente nuestra economía y tenemos unas potencialidades de miedo para tener una Canaria rentable, óptima, con tal. Y ese es el miedo al hambre, y después está el miedo al moro, ¿no? O sea, aquí no se habla del miedo al godo, sino del miedo al moro. Y el miedo al moro es algo que nos han inoculado desde hace muchos años, pero después resulta que el moro es malo para Canarias, es malo para los canarios, pero son muy amigos de los españoles. No, es un país hermano, dicen ellos. Los oigo yo hablar hasta el otro día, ¿no? Marruecos es un país hermano con el que no podemos estar. Coño, Marruecos es un país hermano de España, pero es el enemigo de Canarias. ¿Cómo se entiende esto? Entonces ustedes mismos están diciendo que Canarias no es parte de España. Entonces, vamos a ver una cosa. Si nos ponemos a mirar cómo está procediendo o cómo procede el Estado español, que no ha sido capaz, tampoco ha habido nadie aquí que haya presionado de una forma directa para que eso se haga, ¿no? Obligar a España a que reconozca a Canarias como un territorio no autónomo en las Naciones Unidas, para que nos ponga en el Comité de Descolonización, y a partir de ahí, si logramos nuestra independencia, podemos mantener relaciones con España, con Marruecos y todo el mundo, y Marruecos no puede invadir si nosotros tuviéramos un reconocimiento internacional y nos convirtiéramos en un Estado declarado y reconocido internacionalmente. Ya no se puede, bueno, poder sí se puede invadir porque estamos viendo lo que hay en el panorama, ¿no? Pero, o sea, de jure, por ley, de derecho, ningún país soberano puede invadir a otro porque es causa de conflicto y causa de guerra. Entonces nosotros lo que podríamos hacer en un futuro, si tenemos que, porque sí podríamos tener conflictividad con Marruecos a través de las aguas, pero vamos a ver, como ellos dicen, Marruecos es un país hermano, uno dice también, mira, Marruecos también es un país vecino nuestro, y nosotros con quien tenemos que delimitar la mediana, delimitar las aguas, es precisamente con Marruecos. Nosotros con España no tenemos que delimitar nada. Y con Marruecos tenemos que entrar en conversaciones de vecinos. Mira, vamos a delimitar las aguas, esto, lo otro. Y eso se hace siempre por vía diplomática y por vía ante el marco del derecho marítimo internacional. Pero claro, la gente se cree que esto es tan fácil como, ay no, si te haces independiente viene todo el mundo y te invade, coño. Pero vamos a ver, Malta es independiente y es del tamaño de La Gomera. Y nadie la ha invadido. Cabo Verde es independiente, está al sur de nosotros. Y son islas que no son tan significativas como Canarias en población, en recursos, en medio. Y sin embargo, claro, es tanto comerle todas las herramientas de distorsión, de enloquecimiento hacia la gente, de alienación, están en manos del poder. Pero es que ni siquiera los politicastros, estos canarios de birros que tenemos, tienen la dignidad de decir, oye, harto, hasta aquí, para que el colonialismo no avance. Y claro, la dejación
de todos los grupos pseudo-independentistas que te estaba hablando antes, porque cada uno tiene su menú, o sea, esa disgregación, esa atomización, lo que ha propiciado es que el colonialismo avance y nosotros nos estanquemos, y cada vez el colonialismo se ha hecho más aplastante en la sociedad canaria, ya no solo en el aspecto económico, en el aspecto social, hasta en el aspecto cultural. Nos están desmantelando culturalmente. Ya uno ve a los niños pronunciando como el que viene de afuera. Digo, no señor, usted no tiene que imitar a nadie, eso es un complejo de inferioridad. Nosotros tenemos una forma muy particular, como tiene cualquier país de Latinoamérica. Nosotros, por ejemplo, la segunda persona del plural no la usamos. Usamos la tercera para decir tú. Decimos ustedes en plural. Y así habla México, así hablan todos los países de edad, y sin embargo nadie le dice nada. Pero a nosotros no quieren meter un castellano de esto, incluso ramplón, para que nosotros nos equiparemos y le quieren hacer entender a los canarios que nosotros hablamos mal. No, nosotros no hablamos mal, porque nosotros nos entendemos entre nosotros. Porque yo me he ido a partes de España y he estado por allí y yo he visto gente ladrando. Y lo digo con toda la pena del mundo, gente ladrando, y digo, ¿y esta gente de dónde salió? Y vienen a enseñarnos a hablar a nosotros. ¿Qué cultura es la que nos tienen que enseñar? Los canarios tenemos una cultura propia, que la hemos creado. Incluso la cultura es algo evolutivo también, con aportaciones que vienen de afuera, pero siempre mantenemos la raíz de la esencia de nuestra identidad, ¿no? Pero sin embargo, ahí hacen incidencia tampoco. Primero para dislocar a la gente y después para que la gente se crea que nosotros tenemos una dependencia absoluta de España, del colonialismo, o sea, que tenemos una dependencia de la cual no podríamos subsistir. Y esto es totalmente una mentira, exponiendo que hay países más pequeños que nosotros, que son independientes y tienen menos recursos que nosotros. Claro. Sí, ahí estamos escuchando a Isidro. Yo no sé si estamos en el segundo periodo de tiempo, porque de repente me aparecen por aquí el realizador dándome instrucciones, o todavía me quedan minutos en esta segunda parte. Métodos del colonialismo, este libro que, bueno, lo escribes este año pasado, casi a finales de año, está recién salido del horno. ¿Qué has querido hacer con este libro? Bueno, con este libro, Métodos del colonialismo, yo me vi en la necesidad de sacar como una especie de ensayo que invitara a quien le pudiera llegar esta obra, que le invitara a la reflexión. Las cosas aquí, independientemente de que hay una recopilación de artículos que yo he escrito en algunos periódicos, hay una serie de evidencias, cuestiones empíricas, ¿no? Y de otros acontecimientos sociológicos que yo trato de explicar ahí. Ahí parte de lo que estamos hablando aquí está escrito en ese libro, ¿no? Entonces yo me vi en la necesidad de decir, oye, voy a dejar esto, por si esto llega a alguna mano, sobre todo a la juventud, aunque yo sé que la juventud ya no lee libros, sobre todo a la juventud, que le sirva, si no como una guía, que le sirva, que vea otra mirada de cómo se escribe por ahí la realidad de cada uno, y que ellos reflexionen sobre lo mismo y saquen sus propias conclusiones, por lo menos, para que no caminen como alienados por la vida, sino vean los elementos ideologizantes, ¿no? Los elementos castrantes y los elementos alienantes, con que nos siguen manipulando y haciéndonos un pueblo servil. Y por mucho que sepan, yo qué sé, de tecnología, sean científicos, sean tal, en el fondo son analfabetos funcionales, y otros, si no son analfabetos funcionales, son colaboracionistas del sistema porque viven bien con el sistema colonialista, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un alto, vamos a llegar a la última parte de este especial dedicado a la independencia de Canarias. Enseguida volvemos, no se vayan. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a esta parte final de este enfoque dedicado a la independencia de Canarias, pero otra de las cosas que tú has tenido, Isidro, tus ideas siempre han ido, no se han doblado para un lado o para otro, o se han bajado, tú siempre has ido en línea recta. Pero eso también te ha traído, dentro de estos propios movimientos, te ha traído, pues, no iba a decir enemigos, pero sí detractores, o gente que se ha puesto en contra. ¿Eso cómo lo has llevado tú todos estos años? Yo creo que hay un proceso de madurez donde ya me da igual todo. Sí, ya me da igual lo que diga, porque, claro, cuando tú no compartes la línea política, suponiendo que si somos independentistas, tenemos que compartir el principio y el fin, ¿no? Pero claro, cuando yo empiezo a señalar asuntos que están en ese libro, que son asuntos sucios, pero eso no es porque estén en este libro, sino yo digo las cosas a la cara. Y parece que a la gente no le gusta que le digan las verdades, ¿no? Entonces, cuando uno suelta las verdades, porque uno no se puede callar, sino uno quiere que aflore, ¿tá? Porque si no estamos engañando a todo el mundo, pues hacen ataques, pero si hacen ataques políticos, hacen ataques que son mendaces, como que yo puedo ser de derecha, cuando yo puedo estar más a la izquierda, que cualquiera de estos que milite en partidos que se hagan llamar de izquierda o que se hagan llamar comunistas. Porque yo he sido un obrero y mi familia ha sido una familia pobre. Y yo tengo claro mi condición social, ¿no? Pero hay incluso que han vivido cómodamente y se han hecho independentistas de izquierda, no han pegado un palo al agua, pero son unos comunistas del carajo, eso sí. Porque también es verdad, y yo eso sí lo pudimos vivir con el amigo Paco Díaz. Porque Paco era un idealista que trabajaba para alimentar a más de un vividor dentro de estos movimientos que le sacaban las perras y al final el pobre Paco estaba siempre sin un duro y mira que trabajaba, porque además era un buen vendedor de viajes y era un buen comercial, pero eso iba a decir chupópteros, como decía
José María García, están en estos movimientos y viven del cuento, ¿no? Sí, están en estos movimientos. Y no voy a dar nombres aquí por sensibilidad, aunque ya se lo he dicho a ellos en la cara. Han hecho robos y estafas descaradas a otros compañeros independentistas. Hay algunos que parece que tienen los grupúsculos para sacar réditos económicos, otros en vez de un partido independentista parece una empresa de reparto. No lo sé. La cuestión es que en cuanto a los ataques, claro, cuando yo denuncio todas estas cosas y lo digo, pues el ataque político es, no, porque tú eres de derecha. Digo, vamos a ver, es que si tú me lees a mí, quien me ha leído a mí sabe que yo no puedo ser de derecha. Lo que ocurre es una cosa, que aquí no hay izquierda. No hay izquierda, por mucho que se hagan llamar de izquierda. Y otra, cuando no pueden mangonear. Cuando no pueden atacar por ahí por la cuestión ideológica, porque además no tienen base, no tienen fundamento, porque mi obra le tira abajo esas argucias, pues ni siquiera son argumentos, son argucias, pues entonces se usan el ataque ad hominem, el ataque al hombre, a la persona, a desprestigiarse como persona, a levantar bulos, a dar a unas 50.000... Pero digo, mira, ya me da igual, yo estoy ya curado de todo esto. Y además, si ustedes no pueden con la palabra conmigo, si no pueden con otros, ¿tal? Y tienen que recurrir a esas suciedades y a esas porquerías, es porque algo estoy diciendo que a ustedes les afecta. Pero lo que estoy diciendo no es mentira. Y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Está escrito en ese libro y en otros artículos está escrito las cosas sucias que han hecho ustedes. Y la gente, para ser independentista, o para ser de izquierda, o para ser de lo que sea, lo primero que tiene que ser es honrada. Tiene que ser honesta. La persona que no es honesta, no es válida para encabezar ningún movimiento de liberación, ningún partido político, ningún tal. Y eso son cosas que no se miran hoy. Todo el mundo parece que se entran y organizan partidos políticos para colocarse y todo el mundo chupar de la misma historia. Que la misma historia de donde chupa es del saqueo del pueblo indirectamente, pero si ya antes de colocarte en una administración pública como concejal o como lo que tal, ya le estás robando a la gente, ¿qué será cuando llegues a la administración que puedes robar impunemente como roban todos impunemente? Y nadie va a la cárcel, no hay problema ninguno. ¿La independencia de Canarias es una utopía o tú crees que algún día llegará? Es que es una pregunta hecha ahora mismo que se presta a unas complejidades del carajo. Mira, ¿saben lo que he puesto yo esperanza últimamente? En el movimiento 20A que salió el otro día, que han salido muchos colectivos activistas diciendo Canarias no puede más, nos sobrepasa el turismo, hay una pobreza en Canarias que si hay tanto turismo y tanto dinero, esa riqueza no está revirtiendo en el pueblo canario, y si aún no se han identificado como independentistas, tienen ciertas reivindicaciones que yo comparto, y por lo menos veo que se une y que van al frente, que son verdaderos activistas. Entonces, mira, esto igual me sirve de consuelo y yo les apoyo y les doy ánimo a seguir adelante, porque la única forma que hay es la presión popular. Y una cosa que han dicho ellos, nosotros no nos vamos a prestar aquí ni vamos a preparar esto para ir a las elecciones, porque ya han habido partidos españoles, uno como Sumar, otros como tal, que han intentado de canalizar las manifestaciones que hubieron el 20A para sacar rédito electoral, ¿no? Y automáticamente, pues los representantes de los colectivos le dijeron, no, usted aquí no saca rédito electoral. Ustedes cuando están en el Parlamento de España, en el Parlamento de Canarias,
no hablan nada de Canarias y del problema esto. Una vez que el problema lo sacan, gente que se ha jugado el físico en Tenerife, en La Tejita, en Cuna del Alma, subida arriba de las grúas, en huelgas de hambre, en tal, y después logramos sacar cientos de miles de personas en las manifestaciones a la calle, cuando vieron el movimiento ciudadano tan grande es cuando aparecieron. Entonces yo me alegro, le doy ánimo a tal, que sea la sociedad civil, y a ver si a través de ahí se dan cuenta, que todo lo que está pasando en Canarias no es una cuestión que aparezca ahora, sino esto viene concatenado del colonialismo. El colonialismo cada vez abarca y abarca y abarca más, hasta intentar hacernos desaparecer, depredar toda nuestra tierra y acabar con nosotros, con nuestra identidad y por supuesto con nuestra nación. Pero tengo esperanza puesta en este colectivo. Que mañana ocurra otra cosa, no lo sé, pero es lo único que veo ahora, porque de los partidos que hay por ahí es más de lo mismo. Bueno, ni sé de ello, tampoco me interesa, si quiere que te diga la verdad. Cuando llegas a esta altura, sobre todo como tú decías, de edad, que ya te importa poco esos ataques, poco esa historia, la independencia canaria sigue siendo tu motivo. Yo soy independentista por mi padre, desde que yo era un niño. O sea, inconscientemente, yo era independentista, vamos a ver, era independentista, no tenía esa conciencia política y esa cultura política, ni mucho menos. Pero sí ya tenía la cuestión de diferenciales en mi cabeza. Lo mío era jugar entre la naturaleza y sentirme un guanche en aquella época, como que yo era diferente. Entonces, no me ponía una salea ni ninguna historia para eso. Te lo digo simplemente como ser humano, me hacía sentir diferente a los que venían aquí. En todo el transcurso de mi vida yo siempre he estado en la línea de la independencia. He trabajado con muchos partidos independentistas. Fui miembro del CNC, con Antonio Cubillo, con el Frepía Guañá, trabajé puntualmente en cosas, con Solidaridad Canaria, o sea, con muchos que en aquella época más o menos todavía se mantenía ese espíritu, ¿no? Y bueno, ha pasado los años y uno ha llegado no al tal, sino al hastío, por así decirlo, de esta situación tan decadente que ha venido después con todo este oportunismo que se ha metido dentro del independentismo que no han venido sino tal, ¿no? Y digo, yo no voy a estar enfrentándome a estos grupúsculos de tal, ¿no? Porque ya me he enfrentado un montón de veces, diciendo lo que son, ahí está escrito, ¿no? Y me he mantenido al margen, pero eso no quiere decir que mis principios sigan inalterables. Yo seré independentista hasta que me muera. Así, con la edad que tengo, estoy aquí, me estás haciendo esta entrevista, José Luis, pues ¿qué más se puede evidenciar? Se nos ha acabado el tiempo. Estaríamos hablando con Isidro. Bueno, Isidro es casi de esta casa porque además hemos seguido manteniendo el contacto después de aquellos 20 años que vino su primera vez a TAC Televisión. Bueno, pues Isidro siempre ha mantenido esa línea, esa idea y ahí sigue. Es verdad que como él decía, pues, ¿no? A lo mejor estos detractores pues ya me importan un pepino hasta edad, ya paso un poquito de estos grupúsculos. Pero ahí sigue y bueno, yo creo que es su línea, la ha aceptado ella. Y que compren ese libro. Y que, bueno, efectivamente, también ya que está el libro igual aquí... Igual que decía para comprar, vinimos a hablar de mi libro. Del libro, es verdad que no, está... No vinimos a hablar del libro. Pero el libro está aquí, es verdad, tiene el libro Métodos del Colonialismo, y bueno, que lo pueda adquirir en cualquier librería. Solo está en Librería Canaima, y si alguien se quiere poner en contacto conmigo a través del Messenger, del Facebook y tal, porque quiera adquirir alguno, pues unos pocos quedan, porque eso es una autoedición. Vale. Y además que ha sido un libro también perseguido. También, bueno, sí, pues eso le da un poco más de morbo para que la gente lo compre. No, pero claro, lo que no se nota es la persecución, lo han perseguido, pero no de una forma política, porque no tienen argumento para tirar este libro, ni lo que dice, tal. Lo han perseguido atacándome a mí como persona. En las presentaciones que he ido,
pues han ido a hacerme pintadas. Bueno, nadie se esperaba las pintadas, hacerme pintadas, acusarme de esto, acusarme de lo otro, pero nadie ha tenido la valentía de ir a un acto y decir, mira, yo estoy en desacuerdo con tus criterios, en desacuerdo con tu pensamiento por esto y por lo otro. No, ni siquiera han tenido la valentía de ir al debate, sino ir al ataque a la persona. Bueno, y después esconderse, pegar una pintada y esconderse. Pero bueno, era para desacreditar la gente que fueran a las presentaciones del libro, intentar, a través de atacarme a mí, desacreditar el libro. Pues ya saben que este método del colonialismo lo tienen en Canaima, en la librería Canaima, y después, bueno, pues pueden también dirigirse directamente a Isidro Santana León, que tiene sus cuentas de Facebook y su Messenger, y bueno, pues él también se lo podrá hacer llegar. Isidro Santana, gracias por estar aquí. Sabes que para nosotros es un honor tenerte aquí y un placer, y después de tantos años, bueno, ya nos conocemos y hemos mantenido el contacto y hemos mantenido pues esa amistad, y damos fe de que él siempre ha sido así y se quedará así siempre. Es decir, esas ideas las ha mantenido, pese a quien pese, y bueno, pues ahí está. Y cada uno pues puede pensar lo que quiera, incluso de este programa, que para eso está el enfoque, para que la gente, bueno, pues pueda aceptarlo o no, pero lo escuche, lo vea y que saque sus propias conclusiones. Yo decirte que el agradecimiento es recíproco. He estado cuando has querido, he estado cuando lo he necesitado, nunca hemos tenido problemas, y sobre todo tengo que decir de esta casa que es de las pocas que yo conozco, porque ya no hay ninguna, que donde no hay ningún tipo de censura para hablar de lo que se quiere hablar, siempre bajo la responsabilidad del que habla, por supuesto, pero en eso, y no es porque conozca a José Luis porque le tenga aprecio como persona, que eso son cosas totalmente independientes, sino porque la realidad y la evidencia está ahí cuando se emiten estos programas de lo que se está hablando. A ver si en alguna televisión pública de esta que pagamos todo o tal, lleva, si no a mí, a cualquier independentista que hable dentro de la línea mía, o cualquier persona que sea antisistema, a ver si le dan la cancha que José Luis le da aquí a mucha gente. Gracias por todo. Gracias, Isidro. Bueno, esas palabras nos sirven un poco a nosotros, bueno, pues de apoyo y de sentirnos bien de que bueno, estamos en la línea después de 33 años que vamos a cumplir y seguimos ahí. Bueno, pobres, pero muy, muy ricos en cuanto a esas interioridades personales que hemos ganado a través de estos años. Señores, gracias por estar ahí. Como no, les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.